Voy a poner mi video. Ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier Nieto y junto con Giorgio voy a presentar el caso de trastornos del potasio. Nuestro tutor fue el doctor Maximiliano Brown. ¿Ya? La clase de trastornos del potasio. Escalemos. Partamos. Ya. El objetivo general va a ser aplicar los principales conocimientos fisiopatológicos y clínicos de los distintos trastornos del potasio para lograr un manejo adecuado. ¿Ya? Y los específicos, a modo de resumen, van a ser comprender las generalidades del potasio como un importante en la fisiología, así como los factores que afecten su balance, evaluar y saber reconocer las principales presentaciones clínicas, forma de presentación clínica de los dos trastornos del potasio, y finalmente entender y lograr aplicar un algoritmo de enfrentamiento para los distintos trastornos. ¿Ya? Esta es nuestra tabla de contenido. Vamos a dividir el tema en 3 bloques, es harta información, ¿ya? Así que presten harta atención. Vamos a empezar con generalidades del potasio, de las discalemias, después vamos a ver hipocalemia y al final hipercalemia, ¿ya? Partamos al tiro con las generalidades del potasio. Cuando vaya de muestra con el pan. Ahí hay alguien con el micrófono prendido. Ya. Primero hay que definir qué son las discalemias, qué son los trastornos del potasio. Como lo dice su nombre, van a ser alteraciones de la concentración en potasio en sangre, y pueden ser hipocalemias o hipopotasemias en caso de que el potasio esté bajo, o hipercalemias o hiperpotasemias cuando esté alto, ¿ya? Bastante sencillo. Respecto a las funciones del potasio, es un catión súper ubicuo en el cuerpo, ¿ya? Así que tiene muchas funciones, dentro de las que están la síntesis de proteína, la regulación enzimática y el ácido base, y una de las más importantes va a ser mantener el potencial de membrana, ¿ya? Esto es el fundamento de por qué las discalemias después producen alteraciones neuromusculares y del ritmo principalmente. Y después lo vamos a ver. Ya, respecto a la distribución, ingesta y excreción del potasio, lo más importante saber es que el 98% de la cantidad corporal de potasio va a estar en el intracelular, donde va a tener una concentración de 150 milicavalentes litros, ¿ya? Y el 2% restante va a estar en el extracelular, con una concentración de 3,5 a 5,5 milicavalentes. Esto lo configura como el segundo catión más abundante en el cuerpo, luego del sodio. ¿Y dónde va a estar el potasio? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Ya? Principalmente en el músculo esquelético, ¿ya? En los miocitos está hasta el 90% del potasio almacenado. Luego, en segundo lugar, el hígado, los hepatocitos, y en menor medida en el glóbulo rojo y el tejido adiposo, ¿ya? Respecto a la ingesta de potasio, hay que saber que es muy variable. El potasio en la dieta es súper ubicuo, es súper difícil evitarlo. Y en general se dice que ingerimos entre 20 a 100 milicavalentes al día, que son como más o menos 4 gramos de potasio. ¿Ya? Respecto a la excreción renal, vamos a tener 3 vías, siendo la principal la vía renal, donde se va a excretar el 90% del potasio que ingerimos día a día. Después va a venir la vía intestinal con un 5 o 10% y el por sudor, ya perdidas por sudor con un 5%. Lo importante acá igual saber es que en pacientes enfermos renales crónicos, la vía intestinal, la excreción por vía intestinal puede aumentar hasta 40%, ya, para compensar. Ya, en relación a los homeostasis del potasio, ya sabemos que el aporte de la dieta es de 20 a 100 miliequivalentes día, pero ¿cómo se regula en el intracelular? O sea, ¿cómo se regula en el medio interno, nuestro medio interno? Ya, clásicamente se ha dividido los mecanismos de regulación en 2 tipos, que va a ser uno la regulación interna, también llamada CHIF, y el otro va a ser la regulación externa o excreción renal, que se usan como sinónimos ya que la excreción renal suele ser la principal vía, ¿ya? El mecanismo más rápido de regulación, hay que saber de manera inicial, va a ser el CHIF, siempre, ¿ya? Y respecto a la excreción renal, hay que saber que tiene un amplio rango de acción, ¿ya? Y va a depender directamente del aporte de la dieta, ¿ya? Vamos a tener que el riñón puede excretar hasta 400 milicavalentes día en caso de que ingiramos mucho potasio a través de la dieta, y puede disminuir la excreción hasta 5 milicavalentes día, muy poquito, en caso de que estemos consumiendo muy poco potasio. Ya, respecto a la regulación interna, también llamado CHIF, se definen como todos los mecanismos que regulan el paso de potasio desde el intra al extracelular o viceversa en todas las células del organismo, ¿ya? Son 6 factores y los vamos a ir viendo cada uno, ¿ya? El primero va a ser el pH, ¿ya? El pH, tenemos que saber que en todas las células hay bombas protón-potasio, donde los protones entran a la célula y el potasio sale al extracelular, ¿ya? Así que en casos de acidosis metabólica,
donde vamos a tener muchos protones en el extracelular. Estos protones, como para hacer un tampón, van a entrar a la célula, y como esta bomba es un antiporte, va a salir potasio hacia afuera. Así que las acidosis metabólicas son hipercalemiantes, tienden a subir la calemia, y las alcalosis es todo lo contrario, tienden a bajar la calemia, ¿ya? El segundo van a ser las catecolaminas, ¿ya? Las catecolaminas que tengan predominio alfa-adrenérgico inhiben la bomba sodio-potasio TPasa, que es una bomba que es ubicua, está en todas las células del cuerpo, ¿ya? ¿Y qué hace esta bomba? Saca 3 de sodio hacia el extracelular y hace entrar 2 de potasio al intracelular. Si los alfa-adrenérgicos bloquean o inhiben esta bomba, ¿qué va a pasar? El potasio se nos queda afuera, así que aumenta la calemia. Y los beta-adrenérgicos hacen todo lo contrario, estimulan la expresión de estas bombas, así que si la estimula, entra en más potasio y por tanto van a tender a disminuir la calemia. La insulina hace lo mismo que los beta-adrenérgicos, estimula la bomba, así que va a entrar potasio y disminuye la calemia. Después van a tener las hormonas tiroides que hacen lo mismo, así que también disminuyen la calemia. Y el bicarbonato, como quinto factor, el bicarbonato altera la calemia porque altera el pH básicamente. Si nosotros aumentamos el bicarbonato plasmático, vamos a tamponar protones en el extracelular. Si tenemos menos protones en el extracelular, van a entrar menos protones por la bomba antiporte. Y si entran menos protones, también sale menos potasio al extracelular. Así que el bicarbonato tiende a bajar la calemia. Y por último vamos a tener la osmolaridad, que esto afecta a la calemia por vía indirecta, ya que los aumentos de la osmolaridad van a provocar, ¿cómo decirlo?, traspasos de volumen desde el intra hacia el extracelular, ¿ya? Porque son atraídos como por los osmolitos, ¿ya? Así que aumentos de la osmolaridad, volúmenes de agua van a salir del intra al extra, y pasivamente esta agua se va a llevar potasio. Así que los aumentos de la osmolaridad aumentan la calemia, ¿ya? Y viceversa, las disminuciones la disminuyen. ¿Ya? Respecto a la regulación externa de potasio o excreción renal, hay que saber que ocurre en 4 lugares del riñón, del nefrón, luego de que el potasio es filtrado a nivel glomerular, que va a ser primero el tubo no contorneado proximal, ¿ya? Acá se va a reabsorber el 67% del potasio filtrado glomerularmente, y ¿cómo se va a reabsorber? Por difusión pasiva, ¿ya? Después vamos a tener la rama ascendente del asa de Henle, donde el canal que nos va a importar, bueno, acá se reabsorbe el 20% de todo el potasio filtrado a nivel glomerular, y el canal que nos importa va a ser la bomba sodio-potasio 2-cloruro, ¿ya? Esta bomba es el target de los diuréticos de asa como la furosemida, ¿ya? Que la bloquean, ¿ya? Si nosotros bloqueamos este canal, el potasio se nos va por la orina, así que nos baja la calemia, porque se reabsorbe menos, ¿ya? Y bueno, acá vamos a dejarle esto para que lo revisen después, diferentes síndromes que también alteran los mismos canales, ¿ya? Y que van a producir exactamente el mismo efecto. Respecto al túbulo contorneado distal, lo que nos va a importar va a ser la bomba sodio-cloruro, ¿ya? Y este es el target de los diuréticos tiacídicos, ¿ya? Como la hidroclorotiazida. ¿Ya? En este caso, ¿cómo va a afectar la calemia si es que el canal no reabsorbe potasio? ¿Ya? Esto se produce porque si nosotros bloqueamos este canal, el sodio se nos va a ir por el lumen del nefrón. Este es el lumen del nefrón, ¿ya? Por acá va la orina, y por acá va la sangre, ¿ya? Si no reabsorbemos el sodio se nos va a ir por acá, por la orina, y eso, si aumentamos la concentración de sodio, también se nos va a ir más agua, porque arrastra osmóticamente agua. Y en esos volúmenes de agua pasa algo muy parecido con la osmolaridad, va a ir pasivamente potasio, ¿ya? Y se nos va a ir también más potasio por la orina. Además de que secundariamente va a activar la mácula densa, que está al final del túbulo contorneado distal, y va a activar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Pero la idea con que se queden es que si bloqueamos esto, el flujo distal de sodio va a aumentar, y por tanto pasivamente también se va a ir más potasio. ¿Ya? Finalmente el túbulo colector, donde la protagonista va a ser la célula principal. Acá lo más importante es saber que la regulación más fina del potasio se produce acá, en el túbulo colector, ya que es el único lugar del nefrón donde se excreta potasio. Se secreta, ¿ya? En todos los demás que vimos se reabsorbe. Acá es el único donde se secreta, ¿ya? Hay que saber que acá también hay una bomba sodio-potasio TPasa a nivel basal, que da hacia el torrente, y un canal ENaC que reabsorbe potasio, reabsorbe sodio, y un ROMK que secreta potasio hacia la orina, ¿ya? Así que si el ENaC reabsorbe sodio, el sodio se nos va a ir por acá, y va a fluir a través de la bomba. Y como la bomba es antiporte, vamos a tirar el potasio hacia la orina. Entonces, ahí entra el sodio y sale el potasio, ¿ya? La aldosterona
el primer factor que afecta a la regulación de potasio en este punto, ya que estimula la bomba y los canales, ya estimula la expresión de esto. Así que si tenemos más de estos sistemas, se va a excretar más potasio y se va a reabsorber más sodio, ¿ya? La espironolactona en estos casos es un competidor del receptor de aldosterona, así que inhibe el efecto de la aldosterona, por eso ahorra potasio. Finalmente, otros diuréticos ahorradores de potasio van a ser el amiloride y el triamterene, que estos bloquean la ENaC, ¿ya? El canal ENaC. Si nosotros bloqueamos la reabsorción de sodio, la bomba se queda como sin sustrato de sodio. Entonces, si no tenemos el sodio que llega hacia el torrente, tampoco vamos a poder bombear el potasio hacia el intracelular y por tanto vamos a secretar menos. Y por eso se retiene el potasio, ¿ya? Estos son hiperkalemiantes. Y por último, los otros dos que ya vimos, factores principales van a ser el flujo distal de agua y sodio que hay en el nefrón, y obviamente el potasio plasmático que tenga la persona. Ya, y acá solo mencionar que también hay células alfa intercaladas en el túbulo colector y que está esta bomba, ¿ya? Esta bomba tiende a compensar las pérdidas de potasio por la orina, ya que reabsorbe potasio, pero libera un protón. Esto va a ser importante en ciertas patologías que producen discalemias, como la acidosis tubular renal. Y después Giorgio va a explicar mejor. Ya, como resumen, entonces vamos a tener que el valor normal va a ser de 3,5 a 5,5. Vamos a tener factores que tienden a subir la calemia y los que tienden a bajar la calemia. Los que tienden a subir van a ser la acidosis, la inhibición del sistema renina angiotensina aldosterona, los alfa-agonistas, los ahorradores de potasio, como el triamterena, amiloride y la espironolactona, y los que van a bajar la calemia van a ser la alcalosis, la activación del sistema, del eje, los beta-agonistas, acá se suman las hormonas tiroideas y la insulina, y de los diuréticos van a ser los de ACE y los tiacídicos, actúan antes de la mácula densa, ¿ya? Y bueno, diferentes enfermedades, patologías nos van a causar discalemia, como la insuficiencia renal, el trastorno de los mineralocorticoides, los diuréticos y otros más raros, y eso lo vamos a ir viendo según caso a caso, si es hipocalemia o hipercalemia. Finalmente, esto es lo último de fisiopatología general que hay que saber, cuál es el rol de la calemia en el potencial de membrana. Nosotros sabemos que el potencial de membrana, que es el de reposo, es menos 90 milivolts, y va a ser el que mantiene la célula en reposo, a la redundancia, ¿ya? Y hay otro potencial que es el potencial umbral, ya que es más positivo, y que si alcanzamos ese se gatillan los potenciales de acción, ¿ya? ¿Qué pasa? En las hipercalemias aumenta el potasio extracelular, y el gradiente de potasio entre el intra y el extra se altera, y aumenta el potencial de membrana, se positiviza, la célula se despolariza, así que es mucho más fácil gatillar potenciales de acción, porque es mucho más fácil llegar al potencial umbral, ¿ya? Esto va a llevar a que se gatillen potenciales de acción de manera aberrante y se fatiguen los sistemas de conductividad, de conducción eléctrica. Ya llega a menos 80, se positiviza el potencial de membrana en las hipercalemias. Y en las hipocalemias ocurre todo lo contrario, se negativiza, ya el potencial de membrana se hiperpolariza aún más. Entonces, el gap que hay para poder alcanzar el potencial umbral es mucho mayor, ¿ya? Así que es mucho más difícil llevar a cabo potenciales de acción. Y ahora las hipocalemias que lo va a hacer Giorgio. Está por ahí. Tienes que dejar de compartir. Ya. Ahí sí. Bien, ¿se ve mi pantalla? Sí. Ya, ¿me escucho bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a revisar la parte de hipocalemias, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir y clasificarla clínicamente? Primero, considerar que es un potasio cuando está bajo a 3.5 miliequivalentes por litro, ¿ya? Entonces tenemos una hipocalemia que es leve cuando está a 3 a 3,5, moderada cuando está entre 2,5 y 3, y grave cuando está menor a 2.5 miliequivalentes por litro, ¿ok? Entonces, esta es una condición que se da más o menos en el 20% de los pacientes hospitalizados, y este es un concepto que vale la pena conocer, es la pseudohipocalemia. Aquí el paciente no tiene absolutamente ningún trastorno del potasio, sin embargo un problema de la muestra, ya sea por temas de almacenamiento o de procedimiento, en el caso cuando la sangre se extrae después de la administración de insulina, ¿cierto? Nosotros estamos familiarizados con esto por otras clases que hemos revisado. ¿Ya? Entonces, este es un tremendo listado de las posibles etiologías de la hipocalemia. Tenemos aporte insuficiente, esto de la transmineralización se refiere al shift, pérdidas renales, pérdidas por el tracto digestivo y pérdidas por la piel. ¿Qué es importante destacar acá? Tenemos la alcalosis que mencionó Javier, los agonistas beta,
la crisis hipertiroidea, ¿cierto? Que también lo vimos revisando en otra clase, la insulina. De las pérdidas renales, ¿qué es importante destacar? Importante, aquí los diuréticos de ACE, los tiazídicos que revisamos recién, hiperaldosteronismo ya sea primario o secundario, y también acá, por ejemplo, el síndrome de Cushing o los glucocorticoides, porque recordar que cuando están en altas concentraciones pueden tener actividad mineralocorticoide, ¿ya? También las pérdidas del tracto digestivo, que es importante destacar, los vómitos y la diarrea. Las pérdidas por piel también existen. Entonces, esta es la misma diapo anterior, pero mucho más simplificada. Entonces tenemos aporte deficitario, pero es importante destacar el shift. Dentro de las pérdidas extrarrenales, destacar las diarrea y vómitos, y dentro de las pérdidas renales es importante destacar los diuréticos, ¿ya? Ahora bien, la clínica, es importante destacar que la presentación clínica, lo más habitual es que sea un hallazgo de laboratorio, ya durante el estudio de otra patología. La clínica de la hipopotasemia propiamente tal no es tan frecuente encontrar. Sin embargo, de presentarse, no es fácil distinguirla de la clínica de la hipercalemia, ¿ya? No es fácil de distinguir, después lo vamos a revisar con calma, pero les dejo ese concepto por mientras. Ahora bien, en caso de presentarse en la clínica, lo más habitual de encontrar es que se manifiesta así: debilidad muscular, y puede acompañarse de parestesias, paresia, y en casos más severos, parálisis de los músculos respiratorios. Después vamos a revisar que ese es un criterio de gravedad. La clínica sistémica, por ejemplo, por alteraciones del músculo liso, náuseas y vómitos, signos de hipertiroidismo en el caso que esté asociado a una crisis hipertiroidea. Esto es importante. La clínica cardíaca, vamos a encontrar arritmias, alteraciones electrocardiográficas. En la clínica renal, por ejemplo, una RAO por hipofunción del músculo detrusor, o aquí una clínica digestiva, también por disfunción del músculo liso, vamos a encontrar constipación o hilio paralítico en los casos más graves. Ahora bien, en el caso de las alteraciones de electrocardiograma, por supuesto que va a depender de la cardiopatía de base, de la velocidad de instalación y de la severidad de la hipocalemia. Entonces vamos a encontrar fenómenos progresivos. O sea, primero, recordemos que la célula está hiperpolarizada, entonces el QRS se va a empezar a ensanchar y vamos a ver esta alteración que es muy característica, que la T se empieza a aplanar y aparece una onda U. Ahora bien, si después progresamos en la hipopotasemia, el QRS se ensancha, la T se empieza a aplanar aún más, crece la onda U y empezamos a ver un fenómeno que el ST empieza a descender. Si es que perseveramos aún más en esta hipopotasemia, por ejemplo, bajo 1 miliequivalente por litro, QR se ensancha, la T ya está prácticamente plana, la U prominente, y el ST desciende al menos 1 milímetro. Aquí tenemos algunas cosas que hemos mencionado: planeamiento de la T, la onda U, QR ensanchado, incluso podemos encontrar alteraciones de la onda P, etc. Y en casos más severos podemos encontrar esta taquiarritmia que nosotros la conocemos, ¿cierto? La torsión de puntas con el clásico patrón helicoidal, que eventualmente puede derivar en una fibrilación ventricular y poner en riesgo la vida del paciente. ¿Ya? Entonces, en términos de diagnóstico, ¿cómo vamos a enfrentar la situación de hipocalemia? Recordar que lo primero es que vamos a descartar una pseudohipocalemia. ¿Qué era una pseudohipocalemia? Ahí les dejamos un torpedito para recordar que eran problemas de la muestra, ¿ya? Por temas de almacenamiento o asociado a la extracción de la insulina, de la sangre después de la administración de insulina. Si descartamos la pseudohipocalemia, vamos a revisar, clásico, anamnesis, examen físico, y nos vamos a focalizar en el volumen circulante eficaz, entendiendo la volemia eficaz, ¿cierto? Orientándonos a las etiologías más frecuentes. En este orden jerárquico, los diuréticos de ACE y tiazídicos que mencionó Javier, pérdidas extrarrenales, vómitos y diarrea son importantes, y el shift. A continuación vamos a estimar el potasio urinario, vamos a revisarlo, que hay distintas maneras de hacerlo, y en términos generales, no es tan literal, pero en términos generales nos ayuda a orientarnos si es que se está perdiendo el potasio por la orina, o si es que tenemos un potasio bajo, si es que no se está perdiendo por la orina y por otros lados. Ya vamos a revisar eso con calma. También vamos a estimar el estado ácido-base del paciente, la presión sanguínea, y por último vamos a ver los electrolitos plasmáticos y en orina. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar esto? Primero, partimos con el paciente con hipopotasemia, menos de 3,5 miliequivalentes por litro, y vamos a medir el potasio urinario. Entonces, se puede medir de distintas maneras. Habíamos mencionado una muestra de orina en 24 horas, pero sabemos que en general eso a veces es engorroso, no siempre se puede llevar a cabo, y por ejemplo, si tenemos un paciente con una clínica que amerita intervenciones rápidas, una clínica más severa, no vamos a poder tomar una muestra de 24 horas, ¿ya? Otro caso sería una muestra aislada, que también es opción. El problema es que cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con poliuria, oliguria, o un paciente con falla renal, esa medición del potasio urinario no va a ser muy fidedigna, ¿ya? Pero para efectos prácticos lo vamos a considerar por mientras, y que en caso que nos salga abajo, nos vamos a orientar, por ejemplo, respecto al estado ácido-base. Si tenemos una acidosis metabólica, vamos a pensar en un paciente, por ejemplo, que tiene pérdidas por el tracto gastrointestinal, por ejemplo, una diarrea donde se perdió mucho potasio, mucho bicarbonato, entonces el paciente desarrolló una hipopotasemia y una acidosis metabólica. Ahora bien, una alcalosis metabólica en este contexto nos podría orientar, por ejemplo, a vómitos remotos o diuréticos remotos, es decir, por ejemplo, el paciente ya perdió por la orina y ahora está perdiendo un poco de potasio por la orina y ya desarrolló la hipocalemia.
o, por ejemplo, movimientos transcelulares, el shift, ¿cierto? Por beta-agonista, insulina, u otro tipo de alcalosis. En caso que el pH el potasio urinario esté alto, aquí sí vale la pena refinar un poco la medición, y acá hay una forma que se puede corregir. Uno, en rigor, igual puede partir por esto, ¿ya? Entonces, vamos a medir el TTKG, que es el gradiente transtubular de potasio, por sus siglas en inglés, o la fracción excrecional de potasio, que básicamente lo que hace es medir el potasio en la orina y corregirlo por la osmolaridad, o en este caso se corrige por la CREA. Por ejemplo, el TTKG mide el potasio en la orina a partir por la osmolaridad de la orina, y eso está dividido por el potasio sérico, dividido osmolaridad sérica. En el caso del FEC es lo mismo, pero lo corrige por la CREA. ¿Ya? En este caso nosotros ocupamos el TTKG. Si el TTKG está bajo, nos vamos a orientar a ciertas etiologías como diuréticos, o el uso de diurético, o una diuresis osmótica, por ejemplo, una glucosuria. Ahora bien, ¿qué pasa si es que el TTKG nos da alto? Pasamos a estimar la volemia efectiva, ¿cierto? Volumen circulante eficaz, que puede estar normal o baja. En caso que tengamos una volemia eficaz normal, vamos a medir la presión arterial del paciente, ¿ya? Y en caso de que la presión esté normal, vamos a encontrar este tipo de etiologías, como una hipomagnesemia, estos síndromes que lo había mencionado Javier al principio, que ya los vamos a repasar para que quede un poquito más claro, pero que clínicamente actúan de manera prácticamente igual que el uso de diurético. O este otro tipo de patologías como la acidosis titular renal, la tipo 1, que es la distal, también la repasamos por ahí, la vamos a volver a ver, o una cetocidosis diabética, ¿cierto? Una diuresis osmótica muy, muy intensa. La hipomagnesemia puede ser causa de hipopotasemia, no se sabe bien por qué, como la hipomagnesemia produce hipopotasemia, no se sabe bien por qué, pero es importante considerarla, ya sea como etiología, pero también porque puede ser una alteración concomitante, que es muy importante, y después vamos a entender por qué. Ahora bien, la presión arterial, en caso de que esté alta, nos vamos a evaluar la actividad de renina plasmática. Eso significa ARP, la renina. Entonces, en caso de que la renina esté alta, vamos a encontrar este tipo de alteraciones. Por ejemplo, una hipertensión maligna, enfermedad renovascular o un tumor secretor de renina. Por ejemplo, en esta patología, no sé si recuerdan, que tenemos una estenosis vascular renal, entonces las células yuxtaglomerulares, ¿cierto? Que son células musculares lisas, modificadas de la arteriola aferente, que van a censar un bajo flujo de manera patológica, entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y vamos a tener una renina altísima y de manera patológica, ¿ya? En caso de que la renina esté baja, vamos a medir la aldosterona. Eso se mide mediante un índice respecto a la actividad renina plasmática, ¿ya? En caso de que la aldosterona esté alta, vamos a considerar que la etiología es un hiperaldosteronismo primario, también conocido como enfermedad de Kohn, que se da en caso de tumor o hiperplasia, donde hay un exceso de aldosterona. Entonces, en ese caso, la renina, por supuesto, que va a estar baja, y la aldosterona va a estar alta. En caso de que la aldosterona también esté baja, vamos a encontrar este tipo de etiología. Por ejemplo, el síndrome de Little, que es uno de los que mencionó Javier, ahí de pasadita, que hay un canal que se llama el ENaC, no sé si te recuerdan el túbulo colector, donde se reabsorbía sodio. En este caso, esta enfermedad lo mantiene constitutivamente abierto, es decir, el sodio se está reabsorbiendo en exceso. Y de manera concomitante, por lo tanto, se está secretando potasio en exceso, por lo tanto, se desarrolla hipopotasemia. En este caso, por lo tanto, la amiloide, por ejemplo, va a ser un tratamiento ideal. O mineralocorticoides exógenos, por ejemplo. En este caso también vale la pena considerar los glucocorticoides o síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, si fuera el caso, porque acuérdense que en exceso tienen acción mineralocorticoide, ¿ya? Ahora bien, si es que vamos al otro extremo de acá, podemos ver en caso del volumen circulante eficaz que esté bajo, por ejemplo, clínica o antecedente, que el paciente tenga deshidratación, o clínicas o antecedentes de insuficiencia cardíaca, del tercer espacio, etc. Entonces, en este caso vamos a medir los iones en la orina. Entonces, en el caso, por ejemplo, que encontremos cloro bajo, nos va a orientar una etiología de vómito. En caso de que tengamos un sodio bajo, diarrea. Y en caso de que ambos estén normales o aumentados, aquí se nos repiten, por ejemplo, alguna etiología como los diuréticos, hipomagnesemia o síndrome de Bartter, ¿ya? Aquí entonces un pequeño repaso, tenemos la volemia eficaz normal, vamos a medir la presión que puede estar normal o elevada, vamos a medir la renina, por lo tanto, evaluar la renina que puede estar alta o baja. A continuación, evaluar la aldosterona, que puede estar elevada o suprimida, y en caso que la volemia eficaz esté baja, nos vamos a evaluar los iones en la orina, evaluar entonces el cloro y el sodio. ¿Ya? Eso como pequeño repaso. Aquí este esquema solamente para recordar aquí que este es el blanco de los diuréticos de ASA, y este es el canal que está afectado en el síndrome de Bartter, este es de los diuréticos tiazídicos y síndrome de Kittelman, este es el síndrome de Little, el ENaC, que está
constitutivamente abierto y por eso el buen tratamiento es el amiloride. Y recordar que aquí la acidosis tubular renal tipo 1, que es la distal, este es el canal afectado. Entonces, como no se está secretando potasio, no se está secretando protón, tampoco se está reabsorbiendo potasio, por lo tanto se está perdiendo el potasio por la orina. ¿Ya? Tratamiento. ¿Cómo lo vamos a abordar? En 4 etapas. Primero, vamos a calcular la capacidad corporal de potasio, luego vamos a estimar el porcentaje de depresión, y luego a calcular el déficit de potasio, eso se mide en 1000 equivalentes. Y a continuación vamos a reponer el potasio, ¿ya? Entonces, antes habíamos mencionado la hipomagnesemia. ¿Por qué es importante? Hay que buscarla dirigidamente y tratarla en caso de que esté presente, porque si tenemos un paciente con hipopotasemia y hipomagnesemia, es importante tratar la hipomagnesemia porque si no la tratamos, el tratamiento de la hipopotasemia puede ser refractario. Es decir, que necesitamos tratar la hipomagnesemia para que el tratamiento de la hipopotasemia sea efectivo, ¿ya? Entonces, el primer paso es calcular la capacidad corporal de potasio, y para eso vamos a necesitar saber si nuestro paciente es hombre o mujer, y el estado nutricional, enflaquecido, normopeso u obeso, ¿ya? Entonces, para efectos de ejemplo, nuestro paciente es un paciente hombre, 1,70 m, 70 kilogramos. Por lo tanto, él es un hombre normopeso, y por lo tanto vamos a calcular 35 mil equivalentes por cada kilogramo de peso, multiplicado por 70 kilogramos, que nos da un resultado de 2.450 mil equivalentes. Esa es su capacidad corporal, capacidad corporal de potasio, ¿ya? Paso número 2, vamos a estimar el porcentaje de depresión, pero para eso vamos a repasar esto que había mencionado Javier, lo vamos a mencionar para repasar la idea. Entonces, si tenemos mucho protón afuera, es decir, acidosis, acidemia, el protón va a tender a ingresar a cambio de sacar potasio. En el segundo nivel tenemos un estado en equilibrio. Sin embargo, en el tercer nivel de más abajito tenemos que cuando hay poco protón afuera, es decir, condición de alcalosis, el protón va a tender a salir a cambio de ingresar potasio. Entonces, de esta manera podemos concluir que el pH sí influye en la calemia. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque tenemos este normograma, por ejemplo, esta tablita, donde le vamos a medir el potasio al paciente, pero también le vamos a medir el pH. Entonces, de acuerdo a la curva correspondiente del pH, vamos a estimar ya sea la depresión o el exceso de potasio. Hay tablas también que hablan del porcentaje de depresión sin considerar el pH. Por ejemplo, una hipopotasemia leve, 5% de depresión. Hipopotasemia moderada, 10% de depresión. Hipopotasemia grave, 15% de depresión. Eso existe, pero nosotros ya sabemos que el pH sí influye, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a considerar tanto el pH como la calemia para estimar el porcentaje de déficit. Nuestro paciente ejemplo tenía un pH 7,3, le medimos un potasio de 3,5, por lo tanto, en la curvita acá vamos a la curva del 7,3 y buscamos el 3,5 de la potasemia, que nos da un resultado de 10% de depresión. Es decir, nuestro paciente tiene 10% de depresión. Entonces, a continuación vamos a calcular el déficit de potasio en 1000 equivalentes. ¿Y cómo hacemos eso? Sabemos que nuestro paciente hombre, 1,70 m, 70 kilogramos, por lo tanto es normopeso, le habíamos calculado 2.450 mil equivalentes de capacidad. Sabemos que está en un 10% depletado por el pH y la potasemia, ¿cierto? Un 10% de depresión. Y por lo tanto, el déficit va a ser el 10% de su capacidad, es decir, 245 mil equivalentes. Ese es el déficit de potasio. Entonces, ¿cómo vamos a reponer este potasio? ¿Ya? Primero, saber si es que hay criterios de gravedad o no. Algo habíamos hablado antes, ¿cierto? Sabemos que la alteración del electrocardiograma es criterio de gravedad, ¿cierto? Síntomas, o sea, signos clásicos, por ejemplo, la onda T que se aplana, la onda U que aparece, el caso más severo, el ST que empieza a descender, etc. La digoxina, ¿por qué es importante? Porque estos pacientes se alteran antes, y cuando se alteran de manera más severa, ¿ya? También la citocidosis diabética es criterio de gravedad, o por ejemplo una clínica de debilidad muscular o hipoventilación, eso es criterio de gravedad. Este potasio se puede reponer vía endovenosa o vía oral. Aquí no vamos a hacer mucho más énfasis, simplemente lo vamos a dejar mencionado que existe el Slow-K como tabletas o Ion-K en forma de jarabe y con distintas cantidades de potasio en 1000 equivalentes. Nosotros vamos a hacer énfasis acá, ya la vía endovenosa, donde vamos a tener este fármaco, que es el cloruro de potasio. ¿Ok? Entonces tenemos la vía endovenosa administrando cloruro de potasio al 10%. Cabe considerar que no es la única formulación. Nosotros vamos a trabajar con esta. Que va a venir en este formatito una ampolla de 10 ml que contiene 1 gramo de cloruro de potasio, que equivale a 13.5 mil equivalentes de potasio. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a poder reponer por vía endovenosa periférica o vía venosa central. Después vamos a entender por qué, o cuál vamos a elegir más bien. Pero antes de eso, vale considerar que el aporte de potasio en cualquier contexto clínico se debe pasar en goteo, bombo y infusión continua o manual, y jamás en bolo, porque existe un alto riesgo de asistolía, paro cardiorrespiratorio y la muerte. ¿Ok? Entonces,
Vamos a revisar 5 pasos que primero, como es algo un poquito más complejo, primero los vamos a mencionar y después los vamos a explicar paso a paso, ¿ya? Primero los vamos a mencionar, son 5 pasos. Lo primero que vamos a hacer es dividir el déficit en el tiempo de corrección, que puede ser 24 o 48 horas. El paso número 2 es que vamos a elegir el tiempo de corrección y la vía según la velocidad necesaria para corregir. Entonces vamos a respetar ciertas reglas de velocidad. Las reglas de velocidad 1, 2 y 3 son: lo primero, no más de 10 a 20 mil equivalentes por hora. ¿Ok? Esa es la primera regla. La regla número 2 es que no más de 200 mil equivalentes en 24 horas. ¿Ok? Y la regla número 3 depende de la vía. La vía periférica nos va a aguantar un máximo de 5 a 6 mil equivalentes por hora, y la vía central nos va a aguantar un máximo de 40 mil equivalentes por hora. ¿Por qué está este máximo y dependiendo de la vía? Es por el riesgo de flebitis, aumenta la permeabilidad vascular, incluso el riesgo de necrosis vascular, ¿ya? Por la irritación del fármaco. Esa es la razón. Y la vía central aguanta más que la vía periférica, ¿ya? Esa es la razón. El paso número 3 es que vamos a formar 1 litro de solución de cloruro de potasio al 10% más suero fisiológico, pero respetando reglas de concentración según la vía. Entonces ahí vamos a tener la cuarta regla, que es una regla de concentración y que va a depender de la vía. La vía periférica nos va a aguantar un máximo de 40 mil equivalentes por litro, y la vía central nos va a aguantar un máximo de hasta 120 mil equivalentes por litro. ¿Ok? Lo siguiente es que vamos a determinar cuántos ml de solución, de esta solución, se pasarán por cada hora en bomba de infusión continua. Y el paso número 5 es la comunicación, es cómo vamos a dejar la indicación de esta bomba de infusión continua, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a escribir? Entonces, ahora sí vamos a verlo con más calma y con el ejemplo de nuestro paciente, ¿ya? Vamos a dividir el paso número 1, el déficit en el tiempo de corrección, que puede ser 24 o 48 horas. Dijimos que nuestro paciente tenía ese déficit, ¿cierto? El 10% de su capacidad, que equivalía a 245 mil equivalentes. Ese es el déficit de nuestro paciente. Lo dividimos en 24 o 48 horas, que nos da 10,2 y 5,1 respectivamente. Entonces aquí vamos al paso número 2, que es elegir la vía según la velocidad necesaria, respetando las reglas de velocidad. Regla número 1, 2 y 3, vamos a revisar primero la 1 y 2. 1. No más de 10 a 20 mil equivalentes por hora. Regla número 2. No más de 200 mil equivalentes en 24 horas. Ojo, entonces, la primera regla, ambas opciones de tiempo de corrección, 24 o 48 horas, respetan la regla número 1, sin embargo, aquí solo la opción de 48 horas respeta la regla número 2, ¿cierto? Porque tenemos un límite de 200 mil equivalentes en 48 horas. ¿Verdad? En 24 horas. Entonces, hasta ahora estamos escogiendo la opción de corregir en 48 horas y nos vamos a preguntar entonces qué vía. Entonces, vamos a revisar la tercera regla que nos habla de la vía. La vía periférica tiene un máximo de 5 a 6 mil equivalentes por hora y la vía central máximo 40 mil equivalentes por hora, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a escoger la vía de 48 horas, digo, por vía periférica a esta velocidad, que era 5,1 mil equivalentes por hora, porque respeta las reglas 1, 2 y 3 y presenta el menor riesgo de complicaciones. Esa va a ser nuestra elección, ¿ok? Vimos paso 1, paso número 2. Vamos al paso número 3, que es vamos a formar 1 litro de solución de cloruro de potasio al 10%, más suero fisiológico, esta vez respetando las reglas de concentración según la vía. Entonces, tenemos la regla número 4, que es una regla de concentración, y aquí tenemos este formatito que lo habíamos comentado antes, ¿cierto? 10 ml, que contiene 1 gramo de cloruro de potasio, que equivale a 13,5 mil equivalentes. ¿Ya? Entonces, recordando la cuarta regla, nosotros habíamos escogido la vía periférica por las razones que ya expusimos, y que teníamos un máximo de concentración de ¿cuánto? De 40 mil equivalentes por litro. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas ampollas necesitaremos para lograr una concentración de 40 mil equivalentes por litro? Aquí simplemente una matemática sencillita. 40 mil equivalentes por litro dividido 13,5 mil equivalentes por cada ampolla. El resultado nos da 3 ampollas por litro. ¿Ok? Entonces, si las 3 ampollas nos aportan 30 ml de volumen, ¿cuánto suero fisiológico hay que agregar para hacer 1 litro? ¿Ya? Entonces, eso es sencillo. 30 ml de cloruro de potasio al 10% más 970, que era lo que faltaba, de suero fisiológico. Entonces, así tenemos la concentración de 40 mil equivalentes, respetando y optimizando la regla número 4. Ya nos estamos acercando al final. Vendo el paso número 4, que es cuántos ml de esta solución, vamos a determinar cuántos ml de esta solución se pasarán por cada hora en bomba de infusión continua. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Una regla de 3, matemática, regla de 3. Entonces, tenemos nuestra solución que si aportáramos 1000 cc en una hora, le estaríamos aportando 40 mil equivalentes. Y
nuestra XCC por hora nos va a aportar 5.2 miliequivalentes por hora, que era nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces la regla de 3 nos da un resultado de 127 cc por hora, ¿ya? 127 cc por hora. Entonces el paso final es la comunicación. ¿Cómo vamos a escribir esa indicación para la bomba de infusión continua? Y se hace de la siguiente manera. Vamos a decir 30 cc de cloruro de potasio al 10%, que equivale a 3 ampollas, ¿cierto? Más 970 cc de suero fisiológico al 0,9%, a pasar a 127 cc por hora en bomba de infusión continua por 48 horas, más monitorización continua. ¿Ya? Entonces, yo sé que es harta información, después lo vamos a ir repasando y les vamos a dejar un ejercicio ahí en la TCP, y por mientras los dejo con Javier para que revisemos la parte de hipercalemia. Ya, ¿se ve? ¿Me escucha? Se ve. Ya, ya, hipercalemia. Ya, la hipercalemia es más cortita que la hipocalemia, ¿ya? ¿Cómo se define? Un potasio plasmático mayor a 5,5 milicavalentes litro. Y bueno, también se define como uno de los trastornos hidroelectrolíticos más mortales que hay, ¿ya? Así que, si bien no hay muchos datos de incidencia o prevalencia, se considera que hasta 10% de los pacientes en urgencia al año podrían presentarse con hipercalemia cuando consultan, ¿ya? Aunque esto depende mucho de las comorbilidades del paciente. De nuevo, la definición va a ser por laboratorio, va a estar leve, moderada y grave o severa. El más importante que hay que quedar con el valor con el que hay que quedarse en hipercalemia es la grave, ya sobre 6,5. Igual o mayor a 6,5 se considera una hipercalemia grave. ¿Por qué? Porque esto va a condicionarnos el manejo. Después vamos a ver cómo se definen las hipercalemias clínicamente severas, ¿ya? Acá igual pueden haber pseudohipercalemia, son más frecuentes que la pseudohipocalemia. ¿Y cuáles son las causas de la pseudohipercalemia? De nuevo son fallas en la toma de muestra, y la causa más importante es la hemólisis de la muestra, por dejar el frasco mucho tiempo estacionado antes de analizar. También puede ser por esferocitosis, síndromes mieloproliferativos o leucocitosis y o trombocitosis severa, que se producen básicamente porque la muestra tiene mucha masa celular, entonces puede producir artificialmente una hipercalemia. Ya, las etiologías, de nuevo, las podemos separar en 4 grupos. El aporte excesivo es una causa extremadamente rara de hipercalemia por sí sola, y se suele ver como un agravante de una hipercalemia en curso, ¿ya? El segundo va a ser el shift desde el intra al extracelular, por déficit insulínico, por beta bloqueo, por catecolaminas alfa adrenérgicas, entre otras causas. El tercer grupo es el más importante y va a ser las alteraciones de la excreción renal. ¿Ya? Acá vamos a tener las insuficiencias renales, tanto en su forma aguda como crónica, y básicamente fármacos, entre los que destacan los diuréticos y los IECA. ¿Ya? Y el cuarto va a ser la liberación excesiva desde las células, que pueden ser en los casos de trauma, rhabdomiolisis y en las terapias citotóxicas de los pacientes que están en tratamientos por linfomas o leucemia. ¿Ya? A pesar de que se clasifican estos 4 grupos, las causas más importantes siempre suelen ser las farmacológicas, los IECA, VARA2, el beta bloqueo y los AINE, después el shift desde el intra al extra, y las AQI o la enfermedad renal crónica, ¿ya? Siendo la causa farmacológica y la AQI o enfermedad renal crónica las que suelen pelearse en primer lugar, ¿ya? De hecho, suelen coexistir juntas en un paciente con hipercalemia. Ya, la clínica. De nuevo, es básicamente lo mismo que la hipocalemia. Hay 2 formas de presentación clínica y lo más frecuente es que sea asintomática, ¿ya? Esto es especialmente cierto en pacientes con enfermedad renal crónica, ya que ellos soportan mucho mejores las hipercalemias, pueden hacer hipercalemias sobre 7 y estar completamente asintomáticos, ¿ya? La clínica, si es que está presente, suele aparecer por velocidades de instalación muy bruscas de la hipercalemia, ¿ya? Y la clínica es básicamente igual a la hipocalemia, náuseas y vómitos por compromiso del músculo liso, confusión, arritmias de nuevo, más bradiarritmias que taquiarritmias, pero pueden hacer todo el espectro de arritmia, alteraciones electrocardiográficas, y la clínica neuromuscular, que es lo más frecuente si es que se presenta, que es la habilidad muscular. Puede haber insuficiencia respiratoria por hipoventilación, parestesias y por reflexia. Ya, las alteraciones del electro, importante que siempre, frente a todo paciente con hipercalemia, tenemos que tener un electro, ¿ya? Porque las alteraciones electrocardiográficas son criterios de gravedad por sí mismas, ¿ya? Y nos van a indicar que si es que vamos a tener que hacer un manejo urgente, y vamos a tener que correr para poder tratar al paciente, ¿ya? Si bien el electrocardiograma no es fiel marcador de la grave hipercalemia, sí suele haber una secuencia clásica, que es la que ya creo que varios de ustedes conocen, que es la onda T alta y picuda, ¿ya? Y un intervalo QT que normal puede estar normal o acortado. Esto es la hipercalemia más leve. A medida que las hipercalemias se ponen más severas, van a aparecer
la onda P se va a ensanchar, la onda T va a seguir, va a aumentar su amplitud, y se va a prolongar el intervalo PR, ¿ya? A medida que más se agranda la T y más se ensancha el QRS, pueden aparecer ondas sinusoidales, allá a potasios muy, muy altos, ¿ya? Y estas ondas sinusoidales tienen alto riesgo de pasar a ritmos de colapso, o de paro cardiorrespiratorio y muerte. Ya, este es un punto súper importante. Las alteraciones electrocardiográficas en hipercalemia son criterios de gravedad y necesidad de manejo urgente por sí mismas. Ya. Respecto al enfrentamiento diagnóstico, la historia y la exploración clínica, siempre hay que preguntar fármacos, ¿ya? Los fármacos son una cosa súper importante de hipercalemia. Hay que preguntar por los fármacos recetados, y también si sospechamos que la paciente o el paciente toma hierbas o algo, o otras pastillas que no estén indicadas, ¿ya? Todo hay que preguntarlo. Siempre hay que hacer exploración clínica completa con un electro, y hay que buscar signos específicos, dirigidamente signos y antecedentes de deterioro de la función renal, ¿ya? El laboratorio básico va a ser con la CREA para poder ver la función renal, el estado ácido-base, que suele acompañar a las discalemias, y el potasio urinario después para el diagnóstico. Y el laboratorio especial ya después cuando hagamos un estudio etiológico más específico. Ya, el algoritmo. Hay muchos algoritmos, ¿ya? Al igual que la hipocalemia, hay muchos algoritmos, tienden a diferir, pero este es uno de los más sencillos para entender. Primero, de nuevo, hay que descartar la pseudohipercalemia. ¿Cuándo la vamos a sospechar? En un paciente completamente sintomático, que no tenga alteraciones electrocardiográficas, que no tenga ninguna causa aparente, y que cuando hacemos una toma seriada de potasio, de calemia, hace variaciones muy groseras de los valores, incluso teniendo valores normales entre medio, ¿ya? Después, ¿qué vamos a hacer? De nuevo, medir el potasio urinario, o la TTKG, ¿ya? Si está disminuido en estos casos, o si está aumentado. ¿Qué pasa si es que está aumentado el potasio urinario o la TTKG? Significa que la función renal está conservada, eso tenemos que concluir. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra sospecha? Que son causas extrarrenales, entre las que podemos encontrar liberación tisular excesiva, administración exógena de potasio, o que sea por CHIF. Y si el potasio urinario está disminuido, significa que el riñón está excretando poco potasio, y estamos en un paciente que está reteniendo potasio, debemos sospechar que hay fallas en la excreción renal, que son por causas renales, ¿ya? En estos casos vamos a tener que estimar el estado de la FG, que si queremos hacerlo de una manera mucho más precisa, lo vamos a hacer con las fórmulas de Cockcroft-Gaul o MDRD, aunque ya viendo la CREA podemos saber si el paciente está con una insuficiencia renal. Y si la FG estimamos clínicamente que está disminuida, ¿qué va a ser? Una insuficiencia renal, en su estado agudo o como crónica. Y si está conservada, sigue siendo falla renal, pero tenemos que sospechar que está fallando otra cosa, como el eje hormonal, los mineralocorticoides, o hay fármacos que están alterando la excreción renal. Ya, tratamiento. Ya, el tratamiento acá es más sencillo que el de la hipercalemia, ¿ya? Y hay que saber que en general hay criterios de hipercalemia severa que nos van a condicionar un manejo de 4 objetivos, ¿ya? Que son toda hipercalemia que sea mayor a 6,5, toda hipercalemia que tenga alteración electrocardiográfica independiente del nivel de calemia, y toda hipercalemia que tenga clínica. Sin embargo, la gran mayoría, sí, pero la gran mayoría tienen alguna de estas cosas. Así que suelen ser todas emergencias hipercalémicas, ¿ya? Si estamos en una hipercalemia clínicamente severa, tenemos que saber que es una emergencia hipercalémica, ¿ya? Y vamos a tener que tratar bajo 4 objetivos que son secuenciales. Primero, estabilizar el miocardio para prevenir las arritmias. Después vamos a propiciar el CHIF desde el extra al intra ahora, ¿ya? Después eliminar el potasio del cuerpo, que hace el tratamiento definitivo, y después tratar la causa para que el paciente no nos rebote. Ya. La estabilización miocárdica. ¿Ya? El primer paso se hace con gluconato de calcio al 10%, 10 a 30 ml endovenoso. Tiene acción inmediata y la estabilización dura 20 a 30 minutos. Y esto se produce porque el potencial umbral, yo había dicho que está regulado por la cantidad de calcio de los gradientes de calcio. Entonces, si nosotros aumentamos el calcio, el potencial umbral va a subir. Y eso significa que se nos va a restablecer el gap normal entre el potencial umbral y el potencial de reposo. Ya, ¿cómo se administra? Es una ampolla de gluconato de calcio en 10 cc de suero fisiológico a pasar en 5 minutos con jeringas, se hace manualmente, ¿ya? Los pacientes con hipercalemia suelen tener un electro anterior con alteraciones. Si es que el paciente tiene un electro anterior con alteraciones, vamos a administrar esto y vamos a tomar un electro a los 3, 5, 10 minutos, y vamos a ver si las alteraciones regresaron, especialmente si había ensanchamiento del QRS, ya. Si es que regresaron, ya podemos estar tranquilos y pasar al siguiente paso. Si es que no, vamos a tener que administrar una dosis al doble de gluconato de calcio de nuevo y reevaluar. Mientras, igual paralelamente vamos a empezar con las segundas medidas.
Ya si a 3, 4 cargas el paciente no responde y el electro sigue alterado, debemos sospechar que el paciente está con hipercalemia, pero hay otra cosa que está causando la arritmia concomitantemente. Ya, respecto a propiciar el movimiento transcelular, vamos a ver que la principal medida va a ser la insulina cristalina endovenosa, ya que estimula la bomba sodio potasio TPase, ¿ya? Se da con 200, se dan 5 a 10 unidades de insulina cristalina, más 250 de suero glucosado, va a ser 1 hora. Ya, algunos... ¿Y ahí? Son 3 clases, voy a saltarme una para almorzar tranquilo. Lalo, tienes el micrófono prendido. Ya, algunos recomiendan, además de dejar este bolo de suero, dejar una VIC para evitar la hipoglicemia a largo plazo. Tiene acción a los 15-20 minutos, dura 1 hora, baja en 1 miliequivalente litro la calemia. Si tenemos una hipercalemia de 7, si damos insulina va a bajar a 6. Y se controla con hemoglucotés horario, ya cada hora. Podemos agregar un salbutamol nebulizado endovenoso. Si damos nebulizado va a ser en esta dosificación. Tiene acción a los 30 minutos y tiene acción sinérgica con la insulina, ¿ya? Hay que tener 2 consideraciones, sí, que muestra el riesgo de taquicardia refleja, que suele ser bueno en estos pacientes que vienen medio bradicárdicos, y tienen bastante menor eficacia en enfermedad renal crónica avanzada, ¿ya? Algunos consideran que el bicarbonato sódico también es una medida CHIF, pero en realidad no lo es, porque se demora demasiado en hacer efecto. Y el objetivo de este paso es ganarnos tiempo para poder establecer la terapia definitiva, ya que después de los tiempos totales de duración, el potasio va a volver a salir de la célula, ¿ya? Así que solo se indica en pacientes con acidosis metabólica severa. Respecto a eliminar la causa, tenemos varias opciones. Los diuréticos son usados, hay utilidad controversial, y se recomienda, la National Kidney Foundation recomienda usarlos solo en los pacientes con función renal conservada, ¿ya? Se da furosemida 20 a 40 miligramos endovenoso y pueden usarse tiazid. Respecto a las resinas de intercambio iónico, suelen ser la terapia como más clásica, y actúan a nivel colónico, ¿ya? La principal es el cayexalate o sulfato de poliestireno sódico, que se puede dar por vía oral o vía enema, ¿ya? La vía oral es súper mal tolerada, ¿ya? Quédense con la vía enema retentivo, que sigue siendo como la vía más efectiva y rápida, y se le pide al paciente retenerlo por 30 minutos. Hay nuevas resinas, pero no están disponibles en Chile y no están todas aprobadas por la FDA, ¿ya? El inicio es súper lento y hay que ver contraindicaciones, ya que como vamos a ocupar la vía intestinal para poder eliminar el potasio, pacientes con hemorragia digestiva, enfermedad inflamatoria intestinal o ilio paralítico no van a poder usar cayexalate porque no va a funcionar, ¿ya? Después está la diálisis de urgencia, que puede ser especialmente hemodiálisis. Esto hay que considerarlo solo en pacientes muy graves que ya tengan enfermedad renal crónica y ya tengan la fístula, porque si no vamos a tener demasiadas trabas como obstáculos al momento de poder indicarte urgencia, algo así, ¿ya? Así que solo los pacientes que ya tengan fístula, ¿ya? Y obviamente monitorización constante y siempre tratar la causa. ¿Ya? ¿Qué hago frente a las hipercalemias que no son severas, que no son emergencia hipercalémica? Las causas de estas suelen ser los fármacos, así que con la suspensión temporal suele ser suficiente, van a revertir. Hay que tomar medidas de prevención y se pueden dejar resinas y diuréticos en casos seleccionados. ¿Y cómo prevengo ahora las recurrencias? ¿Cómo hago que mi paciente no rebote después? Son 3 pilares. La restricción dietética, hay que evitar fármacos que alteren la expresión renal de potasio, pero ojo, si es que nosotros pensamos que es el YECA y ARA2, no se suspenden al tiro, hay que agotar todas las instancias de prevención anterior, como la dieta, o las constipaciones para aumentar la excreción intestinal, antes de eliminar los YECA, porque suelen ser nefroprotectores y dar muchas mejoras en el pronóstico de las enfermedades donde se usan, ¿ya? Y como tercer pilar, evitar los fármacos que hagan CHIF con tendencia a hipercalemia. Finalmente, siempre hay que tratar la causa subyacente, que haya tratamiento disponible. Y acá es el momento donde hacemos todo el algoritmo diagnóstico, después una vez hayamos salido de la emergencia hipercalemia. Y ahí manejo en casos especiales. Ya, bueno, acá dejamos unas cosas de anexo, hay unos tips de la Sociedad Chilena de Nefrología de cómo restringir el potasio en la dieta, y una tabla con el potasio según el alimento. Como conclusión, ya que la presentación fue súper larga, los principales ejes del metabolismo van a ser la ingesta, el CHIF y la excreción renal. Y es crucial saber cuáles son los factores que inciden en porque se condice mucho con el manejo, con los fármacos que dejamos, como la insulina, el salbutamol, que es un beta-agonista no cardioselectivo, etc. ¿Ya? La mayoría de los trastornos son hallazgos de laboratorio, y si cursan con clínicas suele ser la debilidad muscular, pero no es lo frecuente,
Y los algoritmos de estudio suelen ser complejos, pero tienen que quedarse con que hay pérdidas, hay causas por pérdidas, causas renales, perdón, y causas extrarrenales, generalmente. Y último, siempre revisar criterios de severidad frente a una discalemia, ya que van a condicionar la urgencia con la que la vamos a tratar. Ya, eso. Un poquito largo, pero bien. Sí, salió largo. Fue claro, los compañeros se pusieron harto las pilas. ¿Alguna pregunta? Hola, yo tengo una pregunta. Gracias por la presentación. Súper buena. Muy buena, de verdad, súper buena. Y me quedó la duda, nomás cuando hablan de hipocalemia, me quedó la duda si es que se trata en alguna otra ocasión. O sea, ¿se trata solamente si tiene criterio de gravedad? O no sé, pues, se trata de otra forma también. No sé si yo puedo contestarte. Todas las hipokalemias se tratan, ¿ya? Igual que las hipercalemias. Los trastornos de potasio siempre se tratan, ¿ya? Lo que cambia es la urgencia con la que la trata y la forma con la que la trata, ¿ya? Todo el algoritmo que explicó Giorgio era para saber, y los criterios de gravedad, es para saber si es que lo tratáis por vía endovenosa o por vía oral el paciente. Si las hipokalemias suelen ser leves, así que suelen tratarse por vía oral, aunque el Slow K y el John K, que no los mencionamos tanto, suelen ser igual bien mal tolerados, tienen como bien mal sabor y a los pacientes no les gusta mucho. Pero todas se tratan. Ya, bueno, gracias. Si en pacientes con hipercalemia, ¿puedo usar Ringer lactato mientras hago todo el cálculo para dar las dosis ideales? Yo estaba por ahí. Ay, se me... Pucha, no lo sé, si es que está como con déficit de volumen. Sí, sí, el ring, el lactato no le va a subir el potasio. Sí, pues. Pero obvio que si está con déficit de volumen, obvio que puede ser el ring Sí. el lactato, porque tiene una indicación de otro, pero yo creo que están mezclando cosas ahí que no tienen nada que ver una cosa con otra. No sé si hay más dudas para pasar al caso. Por temas de tiempo va a ser un solo caso clínico. Y el otro se lo vamos a agregar en el apunte. ¿No hay más dudas? Ya voy a suponer que no. Ya, vamos a hacer un caso clínico, ¿ya? Es bien cortito y los voy a ayudar bastante. ¿Ya? Voy a leerlo yo. Digo, paciente de 58 años, sexo masculino, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y hipertensión en mal control. Infarto previo hace 2 años, tratado con angioplastía y una enfermedad renal crónica en estado 5 en hemodiálisis desde hace 3 meses. Consultó en urgencia el lunes de esta semana, la mañana, por debilidad muscular y palpitaciones de un día de evolución, pero que en las últimas 6 horas empeoraron, ¿ya? Refiere que el sábado pasado fue un asado, pero que presentó vómitos esa noche, por lo que el domingo no comió nada, ¿ya? Refiere un cuadro similar hace 3 semanas que se dio con la hemodiálisis, tiene hábitos negativos, nada relevante y está vacunado contra la influenza. Al ciclo vital va a tener una presión de 150-90, no tiene fiebre, está con la frecuencia respiratoria de 20, frecuencia cardíaca de 110 y saturación de 98. Y al examen físico el paciente está asténico, con un pulso regular y con edema de extremidades inferiores, ¿ya? Sin ningún otro hallazgo relevante. ¿Qué más le gustaría saber de la historia clínica? Alguien, si no, los elijo. ¿Qué fármacos toma? Ya, bien. ¿Alguna otra cosa? No sé si es obvio, pero ¿cada cuánto se dializa? Ya, bien también. Ya, vamos, voy a avanzar rápido. Ya, los fármacos, ya. Está con insulina NPH de 20 unidades al acostarse, losartán 150 miligramos al día, atenolol 150 miligramos al día, y se dializa los lunes, los miércoles y los viernes. Ya. ¿Qué exámenes le pediría a este paciente? Electro. EKG, Bien. electrolitos plasmáticos. Ya. Uno más. Gases. Ya, también. Ya.
Ahora, ¿cuáles son los que nosotros consideramos que había que pedir como para orientar el diagnóstico? Vamos a pedir un hemograma, vamos a pedir una PCR VHS, aunque el paciente no tiene tanta clínica infecciosa, una función renal, la CK, ya, en caso de que el paciente tenga alguna alteración como la liberación celular, los electrolitos plasmáticos con calcio, un hemoglucotest y un electro. ¿Ya? Estos fueron los resultados de los exámenes. ¿Ya? El recuento en 12.000, el hemograma básicamente normal, la PCR y VHS también estaba normal. La CREA estaba en 7.2 y el BUN estaba en 45. ¿Ya? La CK está normal, el calcio y el sodio estaban normales, tenía un potasio de 8,8 y un hemoglucotest de 224. Ya, ahora, respecto a nuestra clase, ¿qué trastorno del potasio está teniendo el paciente? Una hipercalemia grave. Una hipercalemia, ¿no es cierto? Una grave, severa, ¿ya? Y además tiene una hiperglicemia, ¿ya? Y le pedimos el electro, ¿qué es esto? ¿Ya? ¿Alguien quiere ayudarme a mí a interpretar el electro? A ver, ya, voy a hacerlo a... Ya no puedo ver el chat. Ya, Pato, ayúdame a interpretar el electro. Se murió. Ya, bueno, si nadie quiere, porque sé que igual están cansados y estamos pasándonos del tiempo bastante, vamos a ver cómo debería haberse interpretado el electro, las cosas más importantes nomás, ¿ya? En primer lugar, el electro, vemos ABR y vemos la progresión de los QRS en las precordiales, vemos que están bien, así que podemos decir que está bien calibrado, está bien tomado. Después vamos a ver que tenga ondas P en D2, todos los QRS tengan ondas P, y todas tienen ondas P, ¿ya? Generalmente acá cuesta más verlas porque hay unas T, están las T picudas, y bueno, la frecuencia cardíaca es 110 si es que calculamos con el método de los cuadritos. ¿Y cuáles van a ser las alteraciones más llamativas e importantes, así al ojo? Esa, 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 ¿ya? Estamos frente a ondas, casi todo el electro hay ondas T altas y picúas. Ya tenemos un paciente que tiene un potasio de 8,8, así que estamos sospechando ya claramente una hipercalemia con alteraciones electrocardiográficas. Así que ahora una pregunta sí no, ¿es una emergencia hipercalémica o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tiene alteraciones del EKG y tiene clínica. Y el nivel de potasio. Cierto. ¿Ya? Tiene todo. El paciente tiene alteraciones al electro, está cursando con clínica y tiene un potasio sobre 6,5, ¿ya? Esta es la mayoría de los casos. La gran mayoría de hipercalemias son emergencias hipercalémicas. ¿Cuáles van a ser los pasos de una emergencia hipercalémica? Son 4. Así rápido nomás. Estabilizar el miocardio. Ya. ¿Cuál es el Revisión segundo? del movimiento transcelular. Bien. ¿El tercero? Eliminar el potasio. Bien. ¿Y el cuarto? Causa. Dar causa. Ya. ¿Cómo estabilizamos el miocardio? Con Con gluconato. gluconato. Ya, bien. Una ampolla de gluconato de calcio al 10% a pasar en 5 minutos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a propiciar el movimiento transcelular en este paciente? Insulina. Insulina, ¿ya? 10 unidades de insulina. Con suero glucosado para evitar la hipoglicemia, ¿ya? Y tenemos que monitorizarlo con hemoglucotest para que también evitemos la hipoglicemia. ¿Cómo vamos a eliminar el potasio en este paciente? ¿Las resinas? Sí, resinas. Ya. ¿Se pueden usar resinas?
pero este paciente estaba en hemodiálisis. ¿Ya? Diálisis de urgencia. Sí, en este caso nosotros podríamos preferir la hemodiálisis de urgencia, aunque tiene trabas, dependiendo del centro, el paciente, nosotros suponemos que, y bueno, lo vamos a ver al examen físico, que ya tiene la fístula, así que no podemos enviarlo a hemodiálisis de urgencia, ¿ya? Y finalmente, para tratar la causa, tenemos que enviarlo a, eso se va a ver ya de manera diferida, ¿ya? Con controlar en el centro de diálisis más la prevención, que es lo mismo. Ahora, ¿cuál creen que fue la causa de la hipercalemia en este paciente? Una vez ya hayamos salido de la emergencia. La ingesta excesiva y que no iba a diálisis como hace, ya está en el tercer día sin diálisis, por el sábado, domingo, lunes. Bien, bien. El principal acá podemos sospecharlo, aunque aún no hayamos hecho estudio diagnóstico, que la causa fue que él estuvo en varios días sin diálisis. De hecho, si ustedes no saben, la tasa de mortalidad de los pacientes en hemodiálisis con enfermedad renal crónica, los días donde más se muere gente con enfermedad renal crónica son los lunes y los martes, porque están el fin de semana sin diálisis, ¿ya? Así que van acumulando electrolitos dentro de los cuales pueden estar las hipercalemias, ¿ya? El paciente también tenía hiperglicemia y los aumentos de la osmolaridad también producen aumento de la calemia a nivel extracelular. Eso con el caso de hoy. Había otro, pero chao. Ya. Bueno, eso. Voy a dejar de compartirles la pantalla. Hoy salió ultra largo. Todo muy buena, muchas gracias. Sí, estuvo bacán. Sí, el caso igual. Ya, felicitaciones, no le hago mucho más porque la doctora Contreras está apuradísima esperándolo en el otro. Ya.